En los últimos años asistimos a una preocupación creciente sobre el impacto medioambiental de las actividades que desarrollamos y la sostenibilidad del modelo actual. ¿Cómo influye la contaminación atmosférica en nuestra salud? ¿Qué impacto tienen las actividades sanitarias en el medio ambiente? ¿Cómo podemos lograr un modelo más sostenible y responsable con el medio ambiente desde las salas de electrofisiología? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, en la realización José Luis Vázquez, y ya tenemos en la mesa Cardio Podcast a la moderadora Olga Durán Bobín, cardióloga electrofisióloga en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, y en la Unidad Integral de Cardiología. Hola, Olga. Hola, Gemma. Hola a todos. Olga, hoy vamos a analizar un tema que cada vez está más de actualidad. La contaminación atmosférica se ha posicionado ya como un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades, entre ellas las cardiovasculares. Y, sin embargo, la propia actividad sanitaria, que tiene como fin velar por el bienestar de las personas, también contamina. Es decir, podríamos decir que el propio sistema sanitario contribuye al empeoramiento de la salud de la población. Así es, Gemma. De hecho, hace tan solo unas semanas se ha publicado en Lancet el estudio Global Burden of Disease del año 21, que, como sabemos, va proporcionando estimaciones actualizadas sobre factores de riesgo que clasifican en medioambientales, laborales, conductuales, metabólicos y concreta en el riesgo relativo para la salud de los individuos según la exposición a esos factores y la carga de morbimortalidad que se les puede atribuir. Y las conclusiones que arroja son demoledoras. La contaminación atmosférica por partículas es el principal factor de riesgo que se asocia a la carga mundial de morbimortalidad en el año 21. Se trata de un 8% del total de años de vida ajustados por discapacidad. Se sigue de la presión arterial, el tabaquismo o la glucosa plasmática elevada. Y ya en el año 2009, es decir, hace ya bastante, en Lancet también publica que el cambio climático se puede considerar como la mayor amenaza para la salud en nuestro siglo, pero como dices, Gemma, efectivamente nuestra actividad, la actividad sanitaria, contribuye de manera muy significativa a esa contaminación y en este episodio nos gustaría discutir con nuestros invitados cuál es la situación actual y qué soluciones se pueden plantear desde nuestra actividad diaria en las salas de electrofisiología. Pues para explorar todas estas ideas vamos a presentar a los tres invitados que nos acompañan hoy. Ignasi Anguera Camós, electrofisiólogo en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. Bienvenido. Hola, muy buenas. Álvaro Izquierdo Bajo, electrofisiólogo en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Hola, Álvaro. Hola, gracias por la invitación. Y Axel Sarrias Mercé, electrofisiólogo en el Hospital Germán Trias y Pujol en Badalona. Gracias por acompañarnos. Hola, encantado. Es un placer estar aquí. El medio ambiente, como hemos comentado anteriormente, es un determinante principal de la salud que dice ya la Organización Mundial de la Salud y como hemos recogido, la polución tiene un impacto muy negativo. Pero antes de empezar a comentar todo esto, sí que me gustaría dar pequeñas pinceladas sobre conceptos relativos a la contaminación y al cambio climático. Empezar definiendo un poco cómo hacemos habitualmente para cuantificar ese grado de contaminación del que hablamos y qué conceptos son los que manejamos. El efecto invernadero tenemos que decir que es el responsable del calentamiento global y que el principal gas que contribuye a ello es el dióxido de carbono, que parece que procede fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles. La contaminación la vamos a medir precisamente por eso en equivalentes de dióxido de carbono. Otro concepto del que vamos a comentar o del que vamos a hablar es el de la huella de carbono. Nos habla de la cantidad de gases medidos precisamente en equivalentes de dióxido de carbono que emitimos. Y la neutralidad climática sería aquello a lo que deberíamos intentar tender, como ese equilibrio entre lo que emitimos y lo que conseguiríamos eliminar, hablando de esa eliminación de gases de la atmósfera. Pero como hablábamos antes, la actividad sanitaria, paradójicamente, esto que debería velar por la protección de nuestra salud, genera
una parte importante de esa huella de carbono, de esa huella climática. Me gustaría comenzar preguntándole a Álvaro qué datos manejamos al respecto de cómo contribuye nuestra actividad a este empeoramiento de la situación. Pues el sector sanitario en su totalidad genera en torno a un 4,4% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Esto es muy variable entre países, reflejando hasta un 7-8% en algunos países muy desarrollados de la OCDE y con un consumo sobre todo o una generación por habitante muy variable, desde 1,5 toneladas por habitante en Estados Unidos hasta 0,06 toneladas en India. España en este sentido se sitúa en una escala media de 0,41 toneladas por habitante y año. Llama la atención que en muchos sentidos los autores del estudio señalan que la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero muchas veces no dependen tanto de las propias políticas sanitarias como de la estructura eléctrica del país en sí mismo. Casi un 40% del total de la generación de gases de efecto invernadero provienen de la electricidad, aquella que utilizamos desde la manufactura de productos hasta el calentamiento o el aire acondicionado, y toda esta generación subyace de la propia estructura eléctrica del país. Y hablando como más concretamente de la emisión en los hospitales o en el sistema sanitario, nosotros sabemos de dónde procede, sobre todo si es de la fabricación, del transporte, del suministro. ¿Qué sería lo que más contribuye? Lo que más contribuye en un 70% es la generación de productos, el consumo y la manufactura de productos. En torno a un 30% de todas las gases de efecto invernadero se producen como consecuencia directa o indirecta del uso del propio hospital, sí, ya sea in situ o de la electricidad que el propio hospital consume. Pero en gran medida la contaminación proviene de la manufactura de los productos utilizados allí. Y si nos centramos ya no solo hablando de medicina, de cardiología, ya directamente hablando de la electrofisiología, ¿cuánto contamina nuestra actividad, Axel? ¿Sabemos algo al respecto de ello? Bien, pues tenemos pocos datos, pero sí que hay un estudio que intentó cuantificar cuál es el grado de contaminación de un procedimiento estándar, que de hecho es el procedimiento que realizamos hoy más habitualmente, que es la ablación de fibrilación auricular. Tenemos datos del año pasado, que en España se realizaron unos 10.000 procedimientos de ablación de FA. A nivel mundial estamos hablando de casi 500.000 procedimientos anuales, y que es un procedimiento pues altamente contaminante. Pensar que en nuestro campo, en la electrofisiología, pues utilizamos muchísimo material de un solo uso, material con componentes electrónicos, con componentes metálicos que usan metales preciosos, y lo que se calculó es que un procedimiento estándar consume aproximadamente 77 kilogramos de equivalentes de CO2. Estamos hablando que a nivel mundial cada día se consumen unas 125 toneladas solo con la ablación de fibrilación auricular. Y esto sería equivalente a lo que consume un coche que diera unas 40 vueltas al mundo. Esto cada día, ¿no? Y tener en cuenta que estos son datos actuales y que la ablación de FA está aumentando a un ritmo vertiginoso, casi un 10% anual, con lo que podemos prever que en 5 o 10 años posiblemente se va a duplicar el número de ablaciones de fibrilación auricular, ¿no? Entonces, este gasto pues, procede sobre todo de los catéteres, que son considerados material de un solo uso y que tienen muchos componentes pues, con un elevado consumo energético, metales preciosos, plásticos. Los catéteres representan aproximadamente el 40% de la huella de carbono de nuestros procedimientos, y el resto viene pues, de gases anestésicos, que también son muy contaminantes, y del resto de material, de embalajes, plásticos, papeles, que muchas veces vienen con el material y que van directamente a la basura, que muchas veces no se reciclan. Y en esta situación surge el término de la sostenibilidad, ¿no? El uso responsable de los recursos. A mí me gustaría comentar si realmente a los electrofisiólogos esta cuestión de la responsabilidad y de la sostenibilidad del sistema, si realmente nos importa, ¿no? Hay una encuesta reciente de la ERA que aporta datos al respecto. ¿Estamos concienciados, Ignasi, al respecto? Bueno, los datos de esta encuesta ponen de manifiesto que existe un cierto grado de concienciación. Los encuestados se manifiestan como preocupados, con ganas de mejorar el impacto o reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad, pero cuando se pregunta cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, pues realmente estas son escasas. Es decir, que existe una mentalización teórica, pero que hay pocas acciones a este nivel, de manera que todavía queda mucho por recorrer
para llegar a un equilibrio, ¿no? a una sostenibilidad medioambiental. Se parece más una cuestión teórica de preocupación que de hechos, ¿no? En este momento. No sé qué pensáis vosotros al respecto. Las mayores trabas que identificaban además los encuestados eran trabas burocráticas. Ponían de manifiesto que quizá ellos estarían dispuestos a cometer muchos más cambios en su vida diaria de profesional, pero ciertamente se enfrentan a constricciones legales, sobre todo en ciertos países en los que, por ejemplo, el reprocesado pues a día de hoy todavía no es legal. Una articulación eficaz del reciclaje también sería interesante desde un punto de vista sistemático. En el estudio que mencionaba Axel antes, llama la atención, por ejemplo, cómo las empresas están obligadas a proveer de un cuerpo, digamos, legal y de instrucciones en cada una de los catéteres que utilizamos, y como, por ejemplo, en la aguja transectal, el empaque, estos textos suponían un impacto en la huella de carbono mucho mayor que la propia aguja, que al final es el utensilio que utilizamos. Incluso las instrucciones, ¿no?, que vienen en todos los idiomas y realmente nadie va a utilizarlos nadie utiliza todos. Nunca, y que a día de hoy cualquiera con un móvil y un QR pues podría hacerlo. Claro. Si se les obliga a las empresas a tener esa responsabilidad legal, sin duda hay otra forma de articularla. El primer paso es ser consciente de realmente de lo que estamos gastando, ¿no? Que muchas veces no lo somos, y cuando uno empieza a ser consciente, pues yo creo que es la forma de que cuando vamos a usar un material es necesario. Si lo necesito, pues bien, pero si no lo necesito, puedo intentar reducir el material que uso en un procedimiento, pues ese es el primer paso para reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Ser conscientes y ser muy, muy selectivos con lo que realmente vamos a usar en cada procedimiento. Estás escuchando Cardio Podcast. Avanzamos en este episodio Cardio Podcast con Ignacia Anguera, Álvaro Izquierdo y Axel Sarriás, analizando el impacto medioambiental de la actividad sanitaria, en concreto aquella que se desarrolla en las salas de electrofisiología. Como hemos visto, es un problema importante y la idea sería intentar pasar de una economía lineal con materiales de un único uso y eliminación a una economía circular que pudiese implicar pues reciclaje de lo que pueda reciclarse, reutilización en el caso de que sea posible, o resterilizar, en fin. ¿Qué soluciones podríamos implementar? Comentaba Axel, pues lo primero, si creemos que no lo vamos a utilizar o no va a ser necesario, pues no abrir el material. Bueno, ¿qué otras cosas creéis que podemos plantear? A ver, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos reciclar parte de los metales preciosos que utilizamos en todos los catéteres que utilizamos. Esto es una práctica que está bastante extendida, según tengo entendido. Podemos resterilizar algunos elementos o componentes o un material que se utiliza en la práctica clínica, pero realmente no podemos resterilizar los catéteres porque esto está prohibido. Y lo que parece que puede tener el mayor impacto es el reprocesado o la remanufactura de los catéteres. Como os he comentado, en los catéteres de electrofisiología son los contaminantes número 1 en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, y desde el año pasado se ha regulado la posibilidad de utilizar material reprocesado. Este material reprocesado es un material que se recoge después de la utilización de un catéter de un solo uso, se devuelve a la empresa reprocesadora. Esta empresa reprocesadora lo pone otra vez en el mercado con un marcado CE después de haber hecho un complejo sistema de validación mecánica, validación eléctrica, de limpiarlo, desinfectarlo, de resterilizarlo, etc. Después de todo este proceso complejo y de descartar aquellas unidades que realmente no son válidas para poder poner otra vez en el mercado, pues nos los ofrecen y podemos volver a comprarlos con su marcado CE y como un catéter de un solo uso otra vez. Y a su vez este catéter, una vez utilizado esta segunda vez, podría volver a entrar en la cadena circular y de esta manera darle varias vidas a un mismo catéter. Esto parece que a día de hoy es una de las soluciones con mayor impacto en la reducción de las emisiones. Y en ese sentido, ¿quién debería encargarse de eso? ¿Las empresas externas? ¿Los propios hospitales en los que trabajamos?
Bueno, hay diversas maneras, ¿no? El Real Decreto publicado el año pasado establece diversas maneras de reutilizar este material. Una posibilidad es el reprocesado interno o in-house que llaman, ¿no? Dentro del propio hospital, pero hay que ser realistas y es difícil que el hospital se ponga a invertir en comprar y adquirir toda la tecnología, toda la maquinaria y todos los procesos industriales que requiere el reprocesamiento del catéter. Es una posibilidad, pero es poco realista. Y la otra posibilidad que tenemos es la de participar mediante el contacto con un distribuidor que distribuye material reprocesado de una empresa alemana. Hay una empresa alemana que actualmente ya trabaja aquí en España, que es una empresa, a mi modo de ver, solvente en cuanto que llevan más de 25 años trabajando, ha reprocesado varios millones de catéteres y pienso que aporta todas las garantías de seguridad y de eficacia en los procedimientos. El mundo del reprocesado es un mundo muy amplio, un mundo que tiene mucha experiencia desde hace muchos años. Hay diversas empresas reprocesadoras, por ejemplo, en Estados Unidos, hay varias empresas en Alemania y a modo de dato importante, el 23 de 24 hospitales universitarios alemanes están utilizando material reprocesado. Y en Alemania, el segundo proveedor de material reprocesado en las unidades de electrofisiología es Vanguard, es decir, que no son ya las compañías fabricantes, sino que es el material reprocesado, es el segundo mayor suministrador de material. Es decir, que haya mucha experiencia, hay muchos países que avalan el uso de este tipo de material. Y esto tiene realmente mucho impacto, porque el uso de un catéter, de cada catéter de electrofisiología, reduce en un 50% de media las emisiones de CO2. Y esto para mí es un dato muy relevante. ¿Y podemos estar seguros? O sea, tenemos datos de seguridad, primero de seguridad en la utilización de esos catéteres en otros pacientes tras pasar por ese proceso y segundo de eficacia, ¿no? En su uso. ¿Qué sabemos? ¿Qué datos tenemos? Los estudios que se han hecho en cuanto a seguridad en diferentes aspectos, por ejemplo, desde el punto de vista infeccioso, de catéteres normalmente reesterilizados, aquí estamos hablando de otro tipo ya de un reprocesamiento, como ha dicho Ignasi, que implica otra serie de cuestiones, muestran que en general los catéteres reprocesados son seguros desde el punto de vista infeccioso, a nivel bacteriológico, a nivel de virus y parece que también en cuanto a priones, que es una de las cuestiones que legalmente, sobre todo, parecen más vinculantes. Desde el punto de vista de la eficacia y desde el punto de vista del mantenimiento de las características mecánicas, los resultados no son tan homogéneos. Pero, insisto, la mayoría de esos estudios son con productos o con catéteres que han sido en general reesterilizados y no tanto remanufacturados. La evidencia con remanufacturados no es tan extensa. Toda esta evidencia es común a nivel europeo, pero unos países como ha señalado Ignasi, Alemania, la penetración del catéter reprocesado es enorme, pero hay otros países a nivel europeo que siguen manteniendo una prohibición de utilizar catéter reprocesado. Países como Francia, Italia y hasta sumar 17 países a nivel europeo todavía no consideran el reprocesamiento de los catéteres. Realmente, hoy en día creo que es la única alternativa viable el uso de este tipo de empresas manufacturadoras. Y creo que no solo es viable, sino que debería ser obligatorio, porque de hecho tenemos el respaldo legal para hacerlo, tenemos todos los estudios que demuestran suficientes garantías en cuanto a eficacia, en cuanto a seguridad. Por lo tanto, no hay ningún motivo realmente para que no estemos todos los hospitales haciendo este tipo de reprocesamiento de los catéteres y sería también una forma de hacer presión, porque yo creo que lo ideal sería que la propia empresa fabricante sea la que se encargue luego de la gestión de estos residuos y de reprocesarlos. De hecho, probablemente sería la mejor solución, ¿no? Que una vez utilizado un catéter le devuelvas al propio fabricante, que te devuelva una parte del importe del catéter y luego el fabricante reutilice esos materiales para fabricar nuevos catéteres. Pero mientras esto no suceda, la única alternativa que tenemos es usar empresas externas y yo creo que desde el sector sanitario, los médicos y las sociedades científicas deberíamos promover y sobre todo liderar este paso hacia una transición a una economía circular. Sí, como para complementar este punto, a nivel de mi centro, no de mi hospital, nosotros todavía no hemos podido poner en marcha
el participar en la economía circular que nos dan los catéteres reprocesados, porque hemos tenido diversas trabas burocráticas a nivel de los gestores del hospital, pero sí que hemos conseguido que el Instituto Catalán de la Salud, que es un ente público que gestiona la sanidad del 80% de los catalanes, ya ha aprobado en sus comisiones técnicas el uso de este material. Es decir, que una vez tenemos esta aprobación, esta macroaprobación, pues entiendo que será más fácil poder desplegar los protocolos para poder utilizar este material que estoy de acuerdo en el que es la única alternativa viable. Ya lo habéis comentado un poco, el tema del marco legislativo, que es un poco lo que se suele poner también un poco como pega, ¿no?, para iniciar este proceso. Según el marco legislativo actual, ¿qué se permite y qué no se permite? ¿Y cuál es la legislación que está vigente, pues, a nivel europeo y español? Axel, me gustaría consultarte. Bueno, pues el marco es diferente en diferentes Estados miembros y hay un marco europeo que es de 2017 y luego tenemos el Real Decreto de 2023 en España, por el cual en principio se autoriza este reprocesado o esta remanufactura, pues con las condiciones que ya hemos explicado, ¿no?, que se cumplan una serie de requisitos. En caso de que sea una remanufactura, pues que cumpla con todos los criterios de un fabricante, con su marcado CE, y en caso de que sea un reprocesado interno en el hospital, pues también con una serie de requisitos. Esto en cuanto a los catéteres. Otro tema aparte sería el tema de dispositivos implantables, que en el caso de España entraría como una excepción y por lo tanto no se autoriza el reprocesado o reesterilización de dispositivos implantables en nuestro país. Es verdad que hay países, por ejemplo, países en economías menos desarrolladas en las que sí que se autoriza y se podría plantear incluso el hecho de que los dispositivos implantables en nuestro país no se puedan reutilizar, pero sí que puedan ser enviados a otros países donde sí que se permita esta utilización. Precisamente nosotros hemos intentado poner en marcha un protocolo de colaboración entre nuestro centro y hospitales sudamericanos para la reutilización de marcapasos reesterilizados de pacientes fallecidos en los cuales la batería del marcapasos todavía tuviera una estimación de varios años de batería. Y nos hemos encontrado con la negativa del Ministerio de Sanidad que prohíbe este tipo de acuerdos. Es decir, que hay un interés claro por parte del sector médico, pero en cambio la Administración nos lo ha boicoteado. Y esto pues es un problema que cosas que sobre el papel son muy interesantes, pues al final no se pueden llevar a término. Otra cuestión que igual se puede plantear es si habría que preguntarle al paciente, si habría que consultarle, si habría que tener un consentimiento especial para utilizar este tipo de material o si estamos seguros de que es idéntico al uso, igualmente seguro que un material nuevo, recién abierto. No sé qué pensáis de este tema. Bien, la normativa realmente dice que el paciente debería ser informado de que se está usando un material reprocesado. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Si tenemos todas las garantías de que este material es equivalente a un material nuevo, no veo motivos para alarmar al paciente de forma innecesaria. Y desde mi punto de vista, este punto de la normativa pues quizá no sería necesario. Sí, igual se debería revisar esa cuestión, ¿o qué pensáis? Es incoherente informarle si estás asumiendo que estás ofertando el mismo producto. No tiene ningún sentido. Tiene su marcado CE. Para terminar con el tema del reprocesado y pasar a otra cuestión, el tema de la telemedicina, de la medicina digital, ¿cómo creéis que puede influir en esa reducción del impacto de la sanidad sobre la contaminación? El transporte realmente en el global del impacto medioambiental de la sanidad se sitúa, según la fuente, entre un 7 y un 20% aproximadamente. Eso sí que podría ser un objetivo de la telemedicina. Nosotros en nuestro centro, imagino que muchos más, lo hacemos para seguimiento de dispositivos, marcapasos, DAI, y reservamos las visitas presenciales para casos en los que requiera alguna reprogramación o haya habido cualquier problema con el dispositivo. Sí, no hay ninguna duda que la telemedicina o el seguimiento remoto de dispositivos, en nuestro caso, es una herramienta muy importante para reducir las emisiones de CO2 en nuestra actividad. Estamos totalmente enfocados con el seguimiento remoto porque tiene múltiples ventajas para el hospital y para el paciente. El paciente tiene una mucha mayor seguridad de que tiene un buen seguimiento. El paciente no tiene que hacer desplazamientos, ni él ni sus familiares, al hospital, desplazamientos que son anuales o semestrales, y el hospital puede dedicarse realmente a hacer
visitas presenciales con un valor clínico superior al de visitas rutinarias. Y realmente se ha demostrado que el seguimiento remoto de dispositivos es una herramienta muy eficaz en la reducción de las emisiones de CO2. Pues Ignasi, Álvaro, Axel, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho con vosotros. Y Olga, de todos los temas que habéis tratado hoy, ¿qué destacarías? Bueno, para resumir un poco, pues que el cambio climático y la contaminación son un tema de máxima relevancia hoy en día, en tanto en cuanto afecta a nuestra salud, y desde el ámbito sanitario y en concreto desde nuestras salas de electrofisiología, pues cada vez hay un mayor nivel de concienciación y búsqueda de soluciones, porque también está en nuestras manos lograr un sistema comprometido no solo con la excelencia en el trato de nuestros pacientes, sino también con la sostenibilidad del sistema. Pues muchas gracias, Olga, por cerrar el programa con esta conclusión. A los que nos escucháis, os recordamos que podéis encontrar este y otros episodios en las principales plataformas de podcasting. También en la web secardiología.es, donde os detallamos la bibliografía recomendada de cada episodio. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.